Saludos. Como cada familia europea tuvo alguna vez un tío en América, cada familia africana tendrá en 2 generaciones un sobrino o una sobrina de Europa. En esta afirmación descansa para el periodista y antropólogo Stephen Smith, natural de Connecticut, Estados Unidos, quien es uno de los mayores expertos mundiales en África. Es un proceso normal que resulta de un desequilibrio entre una Europa que albergará en el año 2050 450 millones de habitantes, la mayoría de edad avanzada, y una África que tendrá 2.500 millones, de los cuales casi la mitad será menor de 15 años. En esta sección de A Cubierto, en Tilo, que algo queda, enemigo de la desinformación, hablaremos de este tema. Stephen Smith, quien ha sido corresponsal en África Occidental y Central para agencias de noticias, ha dirigido la sección de África de periódicos como Liberation y Le Monde. Ha sido analista de la Organización de las Naciones Unidas para temas africanos y, desde 2007, imparte clases de estudios africanos en la Universidad estadounidense de Duke. Plantea una serie de puntos con relación al tema de la migración de africanos hacia Europa. La tesis que expone en el libro La huida hacia Europa es sencilla. Mientras Europa envejece y se despuebla, África crece y rebosa de jóvenes. Un 40% de sus habitantes hoy tiene menos de 15 años. A esa explosión demográfica se suma que el continente africano comienza a tener desarrollo, lo que significa que cada vez más personas disponen de los medios económicos necesarios para sufragarse el viaje hacia Europa en busca de un futuro mejor. La población de África ha crecido exponencialmente. En la década de 1930, la población de África era de unos 150 millones de personas, una cifra muy baja en un continente históricamente subpoblado y con un tamaño equivalente a más de 6 veces de Europa. Gracias a la mejora de la higiene y la atención médica, la población de África ha aumentado a 1.300 millones y alcanzará los 2.400 millones de habitantes en el año 2050. Stephen Smith plantea tesis que son importantes de evaluar. Una de ellas es que el principio de ancianidad aún prevalece en África, donde a los ancianos se les concede inmediatamente prestigio, autoridad y riqueza, especialmente a los ancianos hombres. Los jóvenes tratan de escapar de ese gobierno patriarcal, de esa gerontocracia y de buscar mejores oportunidades de vida en el extranjero. Otro punto que plantea es que los migrantes africanos no son en absoluto los más pobres de los pobres. Para viajar a Europa, dependiendo por supuesto del punto de partida desde el sur del Sahara, se necesitan al menos 2.500 euros, más que la renta per cápita media de muchos países subsaharianos. Así que no son los más pobres, sino los miembros de la emergente clase media africana los que emigran. A excepción de aquellos países en crisis existencial como Somalia o Sudán del Sur, la mayoría de los migrantes dan la espalda a los estados en los que en Occidente han depositado esperanza de un futuro mejor, como Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Kenia, incluso la misma Sudáfrica. Para ellos, Europa es el mejor lugar al que ir, no solo porque es la isla de prosperidad más cercana, sino también porque es la capital mundial de la seguridad social. La mitad de los fondos invertidos a nivel mundial en salud, educación y jubilación se gastan en Europa. Esto trae otro problema, el de la integración. Llegar a Europa no convierte a los africanos en europeos. Es necesario un proceso de integración que prácticamente no ha funcionado. Smith plantea razonablemente que es una cuestión de esfuerzo mutuo, donde también los europeos deben esforzarse por un bien común. Por ello, tampoco es defendible la tesis del reemplazo generacional, llenar el hueco de un europeo jubilado con un africano en edad productiva. Los africanos no van a Europa para servir como carne de jubilación, sino para vivir como los europeos. La inmigración debe ser concebida como una oportunidad tanto para el migrante como para quien le acoge, quien lo recibe. Hay que resolver los problemas de la inmigración. 7 de cada 10 migrantes africanos se desplazan dentro de la propia África, de un país a otro. 3 van más allá y solo el 50% de ellos van a Europa. Pero pronto serán 5 de cada 10 los que se vayan al extranjero porque tendrán más medios
y por eso aumentará la migración hacia el continente europeo. Otro punto son los guetos africanos en Europa, donde preservan su estilo tradicional de vida, lo que constituyen mostradores de bienvenida para los recién llegados que también quieren vivir en Europa como vivían en su país de origen. Aquí funciona una lógica negativa. Cuanto menos integrada está una comunidad de inmigrantes, más atractiva resulta para los nuevos inmigrantes que no se quieren integrar. La emigración africana hacia Europa es y será un tema recurrente y, según la opinión experta de Smith, en 30 años habrá en Europa entre 150 y 200 millones de africanos. O sea, más de la mitad de la población de la Europa de ese momento. Entendiendo que las soluciones aplicadas han tenido poco efecto, deberán aplicar imaginación y elaborar un menú que contenga varias alternativas que resulten finalmente en beneficio de las partes involucradas. Mientras la llamada extrema derecha europea gana adeptos ante una realidad que amenaza con desequilibrar el balance cultural construido durante más de 2000 años de historia. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. Bye.